Le voy a dar la dirección, está en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada. Pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, pero estamos por Avenida Ruiz Cortines, entre Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. El día de mañana tenemos dos reuniones. La primera de ellas es a las 11 de la mañana, la segunda a las 5 de la tarde. Así que si usted tiene oportunidad de acompañarnos para que aprenda estas cuestiones de la fe y no tiene un lugar a donde ir, bueno, pues será bienvenido para que usted solamente escuche y la doctrina, la enseñanza, irá consolidando su vida en Cristo Jesús. Muy bien, pues usted sabe que tenemos aquí dos secciones del programa de radio. Uno de ellos está a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, que es Haciendo un Puente con la Historia. Así que de manera breve, pues gracias a Dios y gracias a todo nuestro auditorio que nos acompaña, y los dejo en compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana. Gracias, hermano pastor, y gracias a todos nuestros oyentes en esta hora. Sean bienvenidos a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Como siempre, con mucha expectación de lo que Dios hará en la vida de cada uno de nosotros. No sabemos nuestro futuro, ya que el futuro le pertenece al Altísimo. Pero qué bueno que nuestra vida está confiando en Él, que todo lo puede. En ese Dios soberano, grande, maravilloso, en el cual nuestra vida está completamente segura. Así que bienvenido a este programa, esperando que la palabra de Dios bendiga su vida, porque realmente todos los hombres, todas las mujeres, el mundo entero necesita del consejo de Dios, de ese consejo tan certero que nos da bendición, que nos da arraigo en la persona maravillosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por nosotros, y al morir se hizo parte nuestra, y por lo tanto entró a la historia de la humanidad, para que ese verbo, ese logos, ese Cristo maravilloso, tenga poder en nuestra vida. Pues bienvenido, y queremos dar los teléfonos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, que es la estación en el 900 AM, que es el 8377-9573. 8377-9573 y al 8379-8839. La da sin costo aquí dentro de la República Mexicana al 01800 122 73 36, 01800 122 73 36. También queremos poner a su disposición el teléfono de nuestra iglesia, que es el 8-379-9060. Nuevamente, 8-379-9060. Y también estamos dando ya un teléfono de contacto para que usted nos pueda enviar algún mensaje. Será un gusto verdaderamente poder orar por sus peticiones, o bien que usted dé una palabra de gratitud. Yo creo que no hay cosa tan más valiosa que, así como hemos pedido, podernos detener y decir: gracias, Señor, gracias porque me hiciste bien, porque lo hizo sin que nosotros lo mereciéramos, simple y sencillamente por puro afecto de su amor. Ese amor que tiene poder, ese amor en el cual nosotros depositamos toda nuestra confianza y le damos ese voto de calidad al Dios de los cielos, diciendo: Padre, ayúdame, porque tenemos Padre en los cielos. Y este teléfono de contacto, usted puede enviarnos algún mensaje, también puede hacerlo por WhatsApp, que es el 8183 0981 54. Le repito, 8183
098154. Y esperamos que usted sea bendecido. También queremos hacerle una extensa invitación para que los días lunes, miércoles y viernes usted nos acompañe en la página www.radioadoración.com. Le reitero, www.radioadoración.com, donde nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, está participando en Estados Unidos con nuestro hermano Isaí Ramos, que es director de esta estación de radio, y es un gusto que los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana, esta palabra sea predicada y sea enseñada para que muchos crean en Jesús, el Hijo de Dios. www.radioadoración.com, de 8 a 9 de la mañana, y ya habrá cambio de horario, usted sabe, cambio de invierno en un nuevo horario, y estaremos dando la indicación para que usted siga con nosotros. También reiterarle que tenemos una página que es allí en YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo. En YouTube nos puede escuchar en Tendencias de Nuestro Tiempo. Todo el tiempo que usted quiera, son programas que están grabados, tanto los días lunes, donde estuvimos por muchos años, cerca de 18 años, en el horario de 9 a 10 de la noche, luego posteriormente de 10 a 11, y ahora solamente estamos con este programa los días sábados de 8 a 10 de la mañana. Así que hay mucha palabra de Dios para que usted sea gratamente bendecido. Y muy bien, voy a iniciar esta mañana y he traído para ustedes un canto de veras precioso, hermoso. Un canto que habla sobre el rechazo que se le dio al Hijo de Dios. Y el canto lleva por título, Su nombre es luz. Y yo quisiera dar inicio precisamente cuando Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, dijo: me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas, desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh mi buen Teófilo. Esto registra una declaración que hizo el Señor Jesús en el llamado sermón profético, que está precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 24, que dirigió exclusivamente al pueblo de Israel, algo así en exclusiva a este pueblo, y eso como consecuencia de haberlo rechazado como su Mesías. Y les dice de una manera profética, dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada o pisoteada de las gentes de diversos pueblos, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. El Señor ha acuñado una nueva frase. ¿Y cuál es? Los tiempos de los gentiles. ¿Y qué es eso de los tiempos de los gentiles? Es todo el tiempo en que los hijos de Abraham no tienen un gobierno propio. Otros reinos o imperios les han impuesto un gobierno. Pero la cuestión fue grave. ¿Y cuál es? Que al rechazar a Cristo Jesús, rechazaron al Rey que Dios había enviado para sentarse en el trono de David, a reinar sobre todas las naciones. ¿Se da cuenta? Rechazaron a Cristo Jesús, y al rechazar a la persona de Cristo, rechazaron también al Rey.
Y con ese rechazo, todo el proyecto que recientemente había sido inaugurado por Juan el Bautista, hacía solo 3 años, con su predicación tan famosa que decía: el reino de los cielos se ha acercado. Cosa que tenía una lógica, que si el reino estaba cerca, esto también indicaba que el rey también lo estaba. Era un lenguaje por demás abierto. ¿Y eso qué significaba para Israel? ¿Qué valor tenía para este pueblo escogido de Dios? Una gran nación elegida. Que si ese reino se hubiera establecido, todos los reinos de la tierra, incluido en ese momento, ese impresionante imperio romano, se hubieran sometido y hubieran dejado de existir como imperio. Y Nabucodonosor no hubiera soñado lo que soñó. Pero al rechazar al rey, ¡qué tristeza! Todo esto no sucedió, y los reinos de los gentiles habrían de seguir detentando el gobierno del mundo, e Israel bajo ellos. Ese detalle, sí, es lo que nos lleva a la reflexión de este día, y que está en el libro de Daniel, capítulo 2. Allí hubo un sueño que tuvo un rey, allá por los años 600 antes de Cristo. ¿Sí? Un sueño muy singular, no solo por lo que soñó, sino porque al siguiente día se le había olvidado este sueño. Aunque la Escritura no afirma que en realidad se le olvidó, sino que es lo que él dijo que se le había olvidado. Y dice el verso 1 del capítulo 2, en la versión Antigua Valera, que soñó sueños. Y claro, ¿qué otra cosa podría soñar sino sueños? Así parece de sencillo, pero veamos nuevamente y aceptemos que al decir que tuvo sueños, así evidentemente el versículo lo plantea. Pero, ¿tuvo sueños? Luego, ¿no fue un solo sueño? ¿O no fue uno solo donde soñó todo? No. Lo que significa que ese mismo sueño estuvo dentro de ese sueño, que significa que se repitió varias veces. Ese mismo sueño dentro de ese sueño, lo que afirma que eso que soñó le quitó el sueño y pasó toda la noche en vela. El sueño había hecho una gran impresión tan profunda sobre su mente que aunque olvidó todo, no fue así con las circunstancias generales. Su mente de este rey estaba profundamente perturbada. ¿Cuántas veces no sucede eso? Que los sueños, sí, nos espantan, son tan profundos que este rey dijo que estaba perturbado. Ahora, respecto a los sueños, la Escritura es muy clara, en el sentido en que en algunas ocasiones Dios habla por medio de ellos a los hombres. ¿Y esto para qué? Bueno, una razón sería para apartarlos de su mal camino. Muy buena razón.
porque Jesús tiene propósitos. Dios no es un Dios ocioso, o bien para darles dirección. Eso es cierto, pero aunque creo en eso, no significa que estemos promoviendo los sueños, porque hay sueños que son ilógicos y no tienen razón. Pero cuando Dios hace eso, es por una razón trascendente, tanto así que la humanidad vive lo que el rey vio en ese sueño, y que termina el día cuando Cristo se siente en su trono en Jerusalén y reine sobre todas las naciones. ¡Qué maravilloso será! Pero, ¿por qué vino a él ese sueño? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de este sueño? De hecho, es la respuesta a una profunda reflexión que Nabucodonosor hizo al estar en su cama. Pues antes de dormir, él dijo: este es mi imperio. Sí, es mío, grande, majestuoso, sublime. Pero los siglos correrán, los milenios vendrán. ¿Y cómo serán las cosas en el futuro? Fíjese la reflexión que él hizo. Eso lo dice en el verso 29, cuando el profeta Daniel le dice: tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos para saber lo que habría de ser en lo porvenir. Y él, que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Para pensamientos valiosos, podemos decir que hay revelaciones valiosas. Y dice el verso que lo que soñó perturbó su espíritu, lo inquietó de tal manera que no pudo conciliar el sueño. Y esa palabra perturbar en hebreo es golpear, lo que quiere decir que Dios golpeó, sacudió el espíritu de ese rey y causó en él una profunda impresión. Sin duda, porque Dios quería que le diera la debida importancia. ¿Y qué es lo que soñó? Nuevamente nos preguntamos, ¿qué soñó? ¿Qué era eso tan significativo que causó trastorno en su sueño? Era tan impresionante porque él lo único que quería era alabanzas para él. Ese imperio que él tenía, su grandeza, lo majestuoso y sublime. Sí, pero Dios le dio un sueño. ¿Y qué es lo que soñó? Pues eso era el problema. Se le había olvidado. Y como era el gran rey, dio una orden que jamás nadie había dado. Y dijo: ¿había acaso, pregunto yo, una operación de maldad de las tinieblas para borrar de su mente ese sueño? ¿Habría una operación de esta magnitud? Claro que sí. Y dice que llamó ese rey a todo un cuerpo de esos que practican la astrología, y se sumó a ellos los de la magia, y también vinieron los de la adivinación, y que según ellos tenían la inspiración de los dioses, o bien de las estrellas. Todos ellos venían listos, ahí preparados para dar gusto al rey. Y le dijeron todos:
Señor, di el sueño a tus siervos y mostraremos al rey la declaración. Dinos el sueño. Y el rey dijo, es que hay un problema, el negocio se me fue, no recuerdo qué soñé, no sé, mi mente no me ayuda, así que en fin, ustedes, sí, ustedes tienen la revelación de los dioses, sí, ustedes que son astrólogos, magos, adivinos, ¿me van a dar esta interpretación? Sí, pues sus dioses les dirán que soñé y luego me lo interpretan. Y hay una pregunta, ellos dirían cómo inventar algo que los sacara del apuro. Si ellos les decían algo y luego él lo recordaba, y como los mismos espíritus de las tinieblas no tuvieron acceso a ese sueño, porque esto solo fue asunto del Dios de los cielos y Nabucodonosor, pues no tenía ni siquiera noticias de que hubiera soñado algo trascendente. Es que los demonios, sí, escúcheme bien, solo saben lo que les decimos. Y es cuando Dios trata con el hombre, solo están Él y Dios. Y pregunto, ¿acaso Nabucodonosor era siervo de Dios? No, no lo era, pero Dios es Señor de todos. Él es el soberano. Y como los dioses de ellos quedaron mudos ante sus ruegos, que le revelaran aquel sueño, allí estaban los magos, los astrólogos y los adivinos pidiéndole a sus dioses que les revelara el sueño. Y nada sucedía. Y es que ellos nada tenían que ver. Nada. Las tinieblas no sabían nada de este asunto. Esto era cosa exclusiva de aquel que conoce todas las cosas, del Dios vivo, del Dios que sí existe. Y estos hombres clamaban y nada sucedía. ¿Por qué? Porque no sabían que esto era del Dios Todopoderoso. ¿Y qué hicieron? Usaron una táctica dilatoria. Sí, y le volvieron a decir al rey, dinos, ¿cuál fue el sueño? Y nosotros te daremos la interpretación. No entendían que este rey estaba profundamente perturbado, que necesitaba de ellos para poder revelar aquel sueño. Pero ellos nuevamente no tenían nada. No había revelación de las tinieblas en su vida, porque todo aquel que consulta la magia, la astrología, a los adivinos, a los encantadores, no tiene nada en sus manos. Lo único que pueden tener son mentiras. Y ellos le decían al rey, dinos cuál fue el sueño. Realmente estaban preocupados. Los espíritus de las tinieblas no decían absolutamente nada. Y Nabucodonosor puso su confianza en ellos. Pero el rey tenía ese problema. No recordaba ese sueño. Este asunto se le había ido totalmente de su mente. Y nuevamente reitero, estos no tenían nada que decirle. Insistían, dinos cuál fue el sueño.
¿Cuántas veces los hombres suelen errar? Muchísimas veces. Pero no hay dioses, sino hay un solo Dios verdadero, al cual hay que pedirle, al cual hay que clamarle. Y yo le digo en esta hora, clame al Dios que sí lo puede, al Dios que conoce todas las cosas, y vaya a Él cuando tenga una profunda necesidad, porque Él es el Dios que conoce las cosas. Regresamos en un momento. Así que estos adivinos, encantadores y magos volvieron a decirle al rey, dinos cuál fue el sueño. Nosotros los expertos, sí, usted sabe, los que tienen poder según ellos, te diremos qué quiere decir este sueño. Pero la Escritura dice que no se consulte a las estrellas, ni a los adivinos, ni a ninguna práctica ocultista, que los hombres invoquen a Dios. Y entonces estos le dijeron, dinos este sueño. Y el rey fue directo. Sé que ustedes ponen dilaciones porque el negocio se me fue y esperan que yo lo recuerde, pero no me he acordado. Y ellos entonces decidieron mejor declararse incapaces y le dicen, el negocio que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo pueda declarar. Eso lo hacen solo los dioses. Pero hay un problema. ¿Y cuál es este problema? Los dioses no están aquí. Y entonces dice la Escritura que el rey los sentenció a muerte. Pero gracias a Dios, que en aquel tiempo, cuando las vidas de estos hombres estaban en gran riesgo, había un hombre, sí, un hombre de Dios, que sería la causa que ellos conservaran la vida. Y dice que ese hombre era Daniel, uno de los que habían sido traídos en la cautividad, y vivió en el palacio en aquellos días de aquel niño de 8 años que empezó a reinar en medio de un tiempo de olvido de Dios, pero que se convirtió a Dios como jamás nadie lo había hecho. En ese palacio la palabra de Dios era cosa de diario, y allí nutrió su alma el que ahora era ese joven Daniel, en quien la palabra no quedó sin fruto. Ahora él era un hombre clave. Sin embargo, hemos dicho que el creyente debe usar el sentido común. Y dice el verso 14, que habló el capitán de los guardias del rey, de nombre Arioc, que era avisado y prudente, y le diera tiempo, y él le diría el sueño y su declaración. Y dice su palabra que juntó a otros 3. Y mire qué hicieron. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer siempre? Rogar al Dios de los cielos que le revelara este misterio. Y dice el verso 19, y el arcano fue revelado a Daniel en una visión de noche. En una visión, sí. Es como si Dios le dijera, Daniel, ve lo que el rey soñó. Y Daniel debió pensar con qué razón se espantó. Pero, ¿qué fue lo que el rey soñó? Porque hasta aquí solamente hemos dicho que se le olvidó. Y dice Daniel
que a partir del verso 31 describe a una imagen y le dice: tú, oh rey, veías una grande imagen. Esta imagen era grande, cuya gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Vea eso, era grande, sublime y terrible. Tres adjetivos calificativos donde la palabra grande significa una figura colosal, sin medida, una imagen que cubre toda la tierra. Y quizá represente la vieja tesis de Satán que dice que la tierra es suya. Pero mi Biblia dice que es de Dios porque Él la hizo. Pero luego lo de la gloria sublime significa esplendor o brillo muy intenso. De eso que usted dice, no puedo ni siquiera verlo. Y terrible, su significado es que infundía temor. Y le dice Daniel a este rey: tú eres esa cabeza de oro. Luego después de ti vendrán otros, dice el verso 30, un reino menor que tú. Los hombres dicen que cada vez son mejores, pero Dios dijo que no, que al ser menores y menor cada reino, es porque irán en decadencia, aunque ellos digan que no es así, que cada vez tendrán mayor dureza social. Estos reinos de la tierra serán implacables. La condición cada día será despiadada, a grado tal que los pobres de la tierra gimen, y la tierra misma, dice el apóstol Pablo, que gimen por su redención. Pero espere, hay algo que causa la tensión aún más, y se da un cambio. Sí, ¿y ese cambio cuál es? Dice el verso 34 que estando mirando, estaban obsesionados con aquella estatua, pero el corazón de todos estaban allí, hasta que una piedra fue cortada. La atención es quitada ahora de la imagen, y ahora quien aparta la atención es esa piedra. ¿Y qué hizo esa piedra? Dice la palabra de Dios que hirió a la imagen y la desmenuzó. Y desmenuzar es convertirla en polvo. Esa piedra que acabará con la gloria de los reinos del mundo es Cristo en su segunda venida. ¿Y en qué quedaron los reinos del mundo? Esos imperios, esa gloria, esa majestad, ¿en qué quedó? Sí, se la llevó el viento, y nadie sabrá jamás que allí hubo algo. Sus vestigios han sido eliminados. El mundo entero solo verá a esa piedra que acabó con todo. Pero ¿en qué quedó esa piedra? ¿Qué de esa piedra? Se hizo un gran monte, que es el reino de Cristo, que se ha de establecer para que todos vean a Cristo sentado en ese trono sublime. Por eso este canto, dice el autor, algunos le llamaban profeta, y su nombre era con propósito. Otros decían que era solo historia. Algunos le decían rabí, pero pocos se dieron cuenta de su verdadera identidad. Y dice, pero yo le llamo Maestro, Salvador, León de Judá, bendito, Príncipe de paz.
Pastor, fortaleza, roca de salvación, Cordero de Dios es Él, Hijo de Dios, Rey de los siglos, vida eterna, Santísimo Señor de gloria, su nombre es luz. Pero añade y dice, algunos le llamaban diablo por causa de su poder. Ellos no querían comprender. Algunos le llamaron blasfemo, le rechazaron como hijo de Dios, solo lo aceptaron como un hombre. Pero su nombre es Maestro, Salvador, León de Judá, bendito Príncipe de paz, Pastor, fortaleza, roca de salvación, Cordero de Dios es Él, Hijo de Dios, Rey de los siglos, vida eterna, Santísimo Señor de gloria, y su nombre es luz. Así que yo le invito, y no rechace a Cristo Jesús, el eterno Salvador, porque Él es por la eternidad y su reino es eterno. Así que llámenos al 8-377-9573 y al 8-379-8839. Y no se le olvide que Dios tiene poder.
maravilloso es poder decir, Señor, yo sí te recibo como ese Salvador, como esa roca, como ese príncipe de paz, como el Cordero de Dios, el Hijo de David, el Rey de los siglos. Israel rechazó a su Mesías y precisamente cayó sobre todas estas contradicciones. Pero verdaderamente, gracias a que ellos lo rechazaron, luz vino sobre los gentiles. Y verdaderamente el Señor nos sacó de una condición terrible, de las tinieblas nos llevó a su luz admirable. Esa luz que hace que los hombres y las mujeres tengan dirección de Él, sabiduría de Dios, consejo de Dios, y que en tiempos críticos podamos decirle, Señor, te necesito como ese Salvador, como ese santísimo Señor de gloria, que vengas a mi vida, me des un propósitos de Dios para las familias de la tierra, pero nunca rechace al Salvador, nunca lo haga, porque ese día usted no tendrá nada, absolutamente nada en su vida ni en la eternidad. Yo espero que esta reflexión haya sido de bendición y nunca poderle decir al Señor que no es importante, sino todo lo contrario. Amén. Sin Él nada podemos hacer. Que Dios le bendiga en esta hora. Hermano pastor, tenemos llamadas. Tenemos llamadas, así es, y hay una llamada que quedó pendiente el sábado pasado, no alcanzó el tiempo. Orfa Martínez, ella dice se cayó y pues tiene mucho dolor en la rodilla y el problema es que es diabética. Claro, hermano. Pidió que se orara por ella. Claro, y lo vamos a hacer, hermano. Virginia García, del Centro de Fe Villagrán, está pidiendo oración por su hermana Matrina García. Le diagnosticaron cáncer. Le están dando quimio y radiaciones, sí, para hermano, que Dios la saque adelante. Que sí, claro. Su hermana aceptó a Cristo al recibir el diagnóstico. Comenta al hermano Ramos que siempre lo escuchan en Santa Catarina y que Dios lo bendiga. Pues muchas gracias, hermana. Qué alegría, hermano, claro que sí. Exactamente. También esta mañana pues nos ha hablado la hermana Argelia. Ella siempre nos está al pendiente de nosotros, pendiente de este programa desde hace muchos años, y siempre pues tiene su libreta en la mano para orar por las peticiones, aquellas peticiones que son muy particulares. Ella es de la iglesia El Camino de la Fe, es obrera de la Caída de la Tarde. Saluda al hermano Ramos y a toda su familia. Dice que desea que Dios les bendiga grandemente, al igual que a todos los hermanos de la iglesia El Camino de la Fe. Está pidiendo que oremos por ella para que Dios la bendiga. Claro que sí, hermano. La fortalezca y sane sus malestares. Está lista para tomar las peticiones de oración. Pues gracias a Dios por nuestros hermanos, por esas llamadas, donde pues tiene un gran significado. Yo siempre he dicho, el que se hagan llamadas para que se ore por los hermanos o por la gente, es una llamada de fe, porque si no tuvieran fe, entonces ¿qué sentido tendría que pidieran la oración? Entonces si piden la oración es porque creen verdaderamente en que hay quien escuche, hay quien conteste. Así que pues Dios bendiga a todos estos hermanos que han llamado. Así es, hermano. Y sabe que estamos felices porque Dios se ha manifestado de una manera única, hermano. Ha habido llamadas de varias personas que nos han dicho que por mucho tiempo ellos han estado escuchando los programas de radio
y Dios les dio sanidad a su cuerpo. Sí. Si viera cómo nos alegra, dijo, hermana, nos sentimos felices porque a mí el Señor me ha sanado. Y no han llamado para dar gratitud, y yo creo que es algo, hermanos, que no debemos de olvidar, siempre darle las gracias a Dios, porque Él es el que hace las cosas, y lo hemos dicho, estos programas son para exaltar su nombre, para bendecirlo, para glorificarlo y magnificarlo. Así es. Y para la gente que no crea, crea en el Señor Jesús, y los que creemos, le demos toda la gloria al Señor y le adoremos, porque Él vive para siempre. Así que hay razones, hay motivos muy fuertes en nuestra vida de poderle decir, Señor, te admiramos, porque eres un Dios magnífico. El Dios que sí oye, el Dios que sí da respuesta y que en todo momento Él está con nosotros. Sí, también nos ha llamado nuestra hermana Libertad, de la Iglesia El Camino de la Fe. Ella está pidiendo oración por Daisy. Sí, mi hermano. Dice que le van a hacer una cirugía dental. Claro que sí, para hermano. que todo salga bien, hermano. Y por supuesto que Dios se ocupa de todas las cosas nuestras. ¿Cómo no, hermanos? Si Él nos hizo. Y también, hermanos, le doy gracias a Dios porque precisamente esta semana fue una semana donde hemos estado orando por un familiar nuestro, una tía en particular, y ella tenía algunas semanas, Toña. así es, la tía Toña. Que se había quebrado, se cayó, se quebró su cadera, y le hicieron una cirugía, y realmente todo iba bien, cuando de repente ella empieza con unos dolores impresionantes, y lo sorprendente es que no había soldado. Se hizo una nueva cirugía y le damos toda la gloria a Dios porque todo salió satisfactoriamente, hermano. Prótesis. ¿Verdad? Y lo precioso es que al siguiente día de haber hecho esa cirugía, pues ella se puso de pie. Así es. Y el día de ayer que nos mandaron la fotografía, pues está feliz de la vida. ¿Cómo no, hermano? Yo le decía, oye, Toñita, como que tienes fiesta. Dijo, ¿cómo crees tú que no vamos a estar contentos? Dice, se nos llena, dice, el pecho de alegría, porque Dios intervino, porque puso los medios, canalizó la gente apropiada, y pues, ¿qué te podemos decir más? Dice, gracias a Dios, porque Él ha participado con nosotros. Incluso, pues, me alegra porque toda la familia, algunos de los yernos con los que he hablado, los hijos con los que he hablado, pues todos ellos te hablan de que oraron, que clamaron, que pidieron a Dios, y eso para mí fue muy significativo, porque quiere decir que el Evangelio se arraigó en el alma de ellos. Amén. Y todos te hablan en los mismos términos espirituales, de confianza en Dios y esas cosas, porque hemos dicho, cuando la familia crece, mientras están chiquillos, usted los lleva a la iglesia porque los lleva, y puede ser que usted presuma y diga, mire, yo aquí tengo a todos mis hijos en la iglesia, que ya le dije a alguien en alguna ocasión, eso mismo me lo platicas cuando tus hijos ya estén grandes, estén jóvenes, claro, o estén casados. Es allí donde se nota si se hizo siembra en el alma, si metieron el Evangelio hasta dentro de sus corazones, porque de eso ellos van a tomar decisiones. Y me alegra mucho, digo, porque todos los parientes que oí de allá de la Sierra de Chihuahua, pues todos estaban hablando en los mismos términos. Así es. ¿Verdad? Así y fue es. Eso yo quisiera haberlo puntualizado, o quería haberlo puntualizado en esta ocasión que estás dando tú ese testimonio, porque tú no los oyes hablar de otra manera. Así es. Toda la figura principal es Dios. Exactamente, Así es ir es. a Dios, es pedirle a Dios, es rogarle ayuda, y que tú decías, bueno, pues es que tenemos a alguien en el cielo. Claro. ¿Verdad?
Es lo que nuestros padres nos han enseñado, que tenemos Padre en los cielos y que no estamos solos. Y es muy importante eso. Lo que hemos logrado con los niños se manifiesta en los jóvenes, en los adultos. Cuando ya ellos ya crecieron, cuando pueden irse para donde quiera, sin embargo, están arraigados en esta fe. Entonces, es señal que usted hizo un buen trabajo con sus hijos. La llamada, ¿cómo le llamamos? La fe casera. La fe casera. Así es. La fe que se consigue en casa. Así es. Vamos a orar en esta hora, hermano. Permíteme. Y felices, felices porque Dios nuevamente ha sido con sus hijos. Francisca Saucedo de la Iglesia Manuel, sí, mi hermano, está pidiendo por ella, por sanidad. Dios bendiga, dice al hermano Ramos, lo felicita por su próximo cumpleaños. Yo, sí, que tan en secreto, hermana, quería guardar esto, hermana. El próximo que Dios sábado. Que Dios siga ayudando para llegar el mensaje del Señor Gloria Jesús. A Dios. Pide por su hijo Bernardo, que va en carretera, para que Dios lo guarde a él y a sus compañeros. Así. Sí, la señora Oralia pide oración por su hija María Elena Vargas. Así. Sin duda, no sí, dice exactamente de qué. Alejandrina Ríos, bendiciones a la familia Ramos. Todos los sábados los escuchamos, pues es magnífico. Así que el próximo sábado estaremos de manteles largos, con fiesta, con alegría. Si el Señor no ha venido, aquí estaremos dándole la gloria, porque estaremos cumpliendo 18 años de transmisión en vivo. Principalmente por eso. Así es, porque hermano. Dios nos ha concedido 18 años de transmisión ininterrumpida. Un regalo precioso, claro, de Dios, sí, para nuestra vida. Por supuesto. Maravilloso es el Señor. Querido Dios, te damos gracias y exaltamos tu nombre, porque verdaderamente, Señor, es una alegría poder decir que tú eres el Dios nuestro, el Dios de nuestros padres, el Dios de la familia Ramos, que te han manifestado, Señor, de una manera excelente. Y queremos pedirte por todas las necesidades de tus hijos, inclusive de aquellos que no nos pueden llamar, que están en su casa, en un vehículo, en el trabajo, pero que tienen una profunda necesidad de ti. Querido Dios, manifiéstate con poder, con gloria, dando sanidad, dando respuesta a las necesidades de trabajo, a las enfermedades. Señor, a tu hija que tiene cáncer, en el nombre maravilloso de Jesucristo, dale sanidad, porque en la cruz del Calvario llevaste todas nuestras enfermedades, y para que se cumpla que el nombre de Dios es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Muy bien, pues hemos regresado y gracias a Dios por la primera parte, la participación de nuestra hermana Elizabeth Adriana, recordándonos este documento del libro de Daniel, porque es un verdadero documento histórico de los hechos de Dios, de las anticipaciones de Dios, que puede decir cómo van a ser los siglos y los milenios. Así que gracias a Dios por esta idea de que los hombres pues deben de consultar a Dios
y no a otros medios. Bueno, pues esta mañana estamos aquí para continuar con este tema que hemos estado planteando acerca de la carta a los hebreos, que es una carta escrita evidentemente para mí, por el apóstol Pablo. Aunque le atribuyen a otros escritores, para mí todo el estilo es, y la argumentación principalmente, el cuerpo de ideas para mí es eminentemente paulino. Así que, bueno, gracias a Dios, al final de cuentas, quien lo haya escrito, definitivamente, para mí es Pablo, para otros no lo será. Lo importante es que es un documento inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. No dice quién es el autor, pero al final de cuentas no lo necesitaríamos, al saber que es un documento que fue inspirado para ayudar a los creyentes de Judea, que estaban siendo perseguidos por los propios judíos. Era una persecución judía dentro de Judea, por causa de su fe en Cristo Jesús. Bueno, gracias a Dios, esta mañana pues tengo también aquí, me acompañan los hermanos Mundo Ramos. Gracias, hermano, que Dios les bendiga en esta hora. Bienvenido. Y bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. El sábado pasado quedamos en una cuestión, en un tema que muy importante, es decir, que se preguntaría o se diría, ¿Cristo es superior a los profetas? Y medio mundo lo podría aceptar, que Cristo era superior. Pero la pregunta siguiente sería, ¿pero Cristo es acaso superior a los ángeles? Y esta pregunta es muy importante y el apóstol le da respuesta, porque quiere decir indiscutiblemente que habría un problema en la mentalidad judía, que el escritor sagrado lo trata. Si no tuvieran ese problema, pues no se los mencionaba. O sea, es obvio. Quiere decir que esta cuestión de los ángeles todavía seguía siendo parte del entendimiento judío acerca de la doctrina. Muy bien. Es decir, los ángeles son superiores, sería la idea, y son dignos de reverencia e incluso de adoración. Usted diría, pero ¿cómo pudiéramos nosotros pensar esto? Voy a leer la escritura mejor, y voy a leer, fíjese, desde el versículo 4 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, hasta el versículo 2 del capítulo 2. Dice el escritor sagrado, hablando de Cristo, hecho tanto más excelente que los ángeles. De entrada, más excelente que los ángeles. Quiere decir que eso era parte de la discusión. ¿Quién tenía la excelencia, Cristo o los ángeles? Y la idea era mucho más sutil. Si los ángeles tenían superioridad sobre Cristo, y los ángeles habían entregado la ley a Moisés, consecuentemente, entonces debía prevalecer la ley de Moisés por encima del evangelio de Jesucristo. O sea, no era tan simplista la implicación. De tal manera entonces que el escritor dice de Cristo, hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. ¿Cuál nombre? Jesús. Jesús, Salvador. ¿A cuál de los ángeles le dieron ese nombre? A ninguno. Y entonces el apóstol entra a una serie de preguntas, porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? ¿Cuándo se los dijo? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Cuándo le dijo a algún ángel eso? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, es una referencia a la noche en que el Señor Jesús nació,
¿verdad? Aquel festín que hicieron los ángeles. Dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. No unos. Todos. No, todas las jerarquías, incluido el arcángel Miguel, que es por lo que se ve la jerarquía más alta que hay entre los ángeles. Que dije, por cierto, no encuentro la palabra plural arcángeles. Arcángel sí, arcángeles no. Haga usted lo que quiera con esa palabra. Dice, y ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono. Oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, con aceite de alegría, más que a tus compañeros, más que a nadie, más que a nadie. ¿Por qué? Porque estamos hablando no del verbo, para que no se confunda. El verbo se hizo carne, y precisamente ese que adquirió naturaleza humana lleva el nombre de Jesús, es nombre de un hombre engendrado por Dios. Y a este, precisamente a este, es al que Dios lo honró, ungiéndolo con aceite de alegría más que a nadie. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra? En ese devenir eterno del reino de Dios, del trono de Dios, dijo, ¿a cuál? ¿En qué ocasión? ¿Cuándo? A alguien le dijo, siéntate a mi diestra. A nadie. ¿Sí? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Ellos están a nuestro servicio. ¿En dónde queda el adorarlos? Pero vamos a seguir. Y luego Pablo, digo el escritor, déjeme decir Pablo. Así es, hermano. Por tanto, es menester que con más diligencia, les dice a los judíos de las iglesias de allí de Judea, que estaban tentados de irse al judaísmo, atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Miren, les dijo, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, vuelve a usar los ángeles, y lo que los ángeles dijeron fue palabra firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que la oyeron? Qué manera de hacer esta presentación, porque hemos dicho, era una cuestión muy arraigada en el mundo judío. Sí. Habían sido enseñados en una posición altísima, altamente reverencial, y con un carácter propicio para la adoración, que es lo que dijimos el sábado pasado. Mira, en la Biblia tenemos dos casos, particularmente, bueno, los más significativos de adoración a los ángeles. Uno de ellos fue Daniel, cuando el ángel Gabriel le da la revelación, se postró, ¿para qué? Para adorarle. Y le dijo el ángel que se levantara, que adorara solamente. El ángel le dijo, no. ¿Por qué Daniel hizo esto? ¿Acaso porque era un ignorante? No.
¿Acaso porque era un iluso en términos de fe? Tampoco. Era la enseñanza que traían de toda la vida. De tal manera que para ellos era una impresión y un momento donde podían lograrlo para congraciarse con ellos. Y que no todos tenían esa experiencia. Claro que no. De tal manera que se sentía honrado para que un ser angelical lo visitara. Pero el segundo caso es todavía más no patético, pero sí más significativo que el de Daniel. Le voy a decir por qué. Porque se trata de uno de los apóstoles. Se trata del apóstol Juan, quien anduvo con Cristo 3 años en su ministerio, 3 y medio, dicen otros, de acuerdo. De tal manera que es el que escribe y dice lo que oímos, lo que vimos, lo que miramos y palpamos tocante al verbo de la vida. Eso es lo que nosotros anunciamos. O sea, estamos hablando de alguien cercano al Señor Jesús, que algunos le llaman el más cercano. Y consolidado. Claro que sí. Sin embargo, cuando recibe la revelación del Apocalipsis, él está tan impresionado con el ángel que le está hablando que se postra. Así es. En el intento formal de adorar al ángel. Y el ángel de inmediato lo para y le dice: no hagas eso. Yo soy consiervo. Así es. Adora a Dios. Amén. No adores a los ángeles. Imagínese entonces, si a los ángeles que están en la presencia de Dios no se les debe adorar ni rendir tributo, pues mucho menos a aquellos que no tienen esta calidad. Claro. Y que entonces el apóstol Pablo, observando esa tradición o esa cultura o costumbre que el pueblo judío tenía en cuanto a los ángeles, les hace esta observación. Sí, pero yo quisiera marcar en nuestros hermanos del auditorio esa cuestión fundamental. Es decir, ¿por qué el escritor de Hebreos tiene que tocar ese punto? ¿Por qué? Primero, dije porque había toda una cultura. Así es. Una enseñanza, una doctrina que les había dicho que los ángeles tenían una posición altamente reverencial y que tenían que honrarlos, que era lo propio. Y entonces ahí tenemos a Daniel y tenemos a Juan intentando adorar, porque eso es lo que traían en su información doctrinal de toda la vida. Y que de alguna manera, hermanos, los hermanos que nos están escuchando no piensen que fue porque fue establecido por Moisés o por alguna cuestión. No, esa es interpretación. Esa es interpretación de la interpretación de la interpretación. Claro. Vamos a llamarle así. Cuando se establecen dogmas o tradiciones o maneras de entender, maneras de pensar, que se convierten prácticamente en una cuestión casi de carácter doctrinario. Pero mire, no quiero que perdamos el punto. Es decir, es cierto que los ángeles habían entregado la ley a Moisés, la Biblia lo enseña. Claro. Fue entregada por manos de ángeles. Venimos de parte de Dios, aquí está esto. Y entonces, aquí la comparación que se estaba haciendo es mucho más profunda que un montón de palabras que podemos decir. No. Es decir, si los ángeles tenían mayor jerarquía que Jesús, entonces la ley de Moisés quedaba por encima del evangelio de Jesucristo. Exacto. Grábese esa idea. Entonces, por supuesto que el escritor sagrado, el apóstol Pablo, se lanza precisamente para tratar de desarraigar esa forma de pensar. Pues con cuánta razón
lo odiaban al apóstol y decían que pues que predicaba una especie de antievangelio. Porque pero les sí. estaba quitando de las manos algo que por muchos años era una tradición. No más eso, no. Les estaba quitando la justificación para que se volvieran al judaísmo. Exacto. Les estaba quitando, señores, les he probado que la ley no tiene una condición superior al evangelio, porque Cristo es superior a los ángeles. Y si Cristo es superior a los ángeles, entonces su evangelio es superior a la ley de Moisés. Y que en el versículo 4 está mencionando que aún el nombre de Jesús es más excelente que cualquier nombre de cualquier Para hombre. empezar, el puro nombre. El puro nombre. El nombre de Jesús pesa mucho. Mi hermano se alegra, se goza de estos puntos de vista. Entonces, es cuando Pablo dice, bueno, aclaremos. Ustedes tienen en mente que los ángeles son superiores. Bueno, pues vámonos entonces hasta el mismo cielo. Vayamos al mismo trono de Dios para ver a quién sentó con él. Si hay algún ángel que tiene una categoría por encima de Jesús, pues ese es el que debe ser honrado sentándolo a la diestra. Asómense un poquito, ¿quién está sentado? Pues está sentado Jesús. Entonces, por lógica, mis queridos judíos, diría Pablo, mi querido pueblo, ¿quién entonces tiene superioridad? No, pues que Cristo. Entonces, su evangelio, porque es que hay que ligarlo. Claro. Es decir, no ver el hecho de que Cristo es superior como una cosa aislada, no, sino que el evangelio de Jesucristo está asociado a su persona. Y si Él está por encima, entonces el evangelio de Jesucristo está por encima de la ley. Amén. Desde luego yo estoy hablando, no voy a entrar porque ya una vez lo expliqué, y si usted pregunta, me gustaría que preguntaran, pero espéreme tantito. Entonces, déjeme ir entonces a través de estas ideas. Vamos a tratarlas. Ya hemos hecho un bosquejo. Entonces, una vez más nos vamos a la carta de los Hebreos, que escribe, dije, a los judíos que habían creído en Cristo y que vivían en Judea. Que dije yo, vivían dentro de Judea, y al parecer a esas fechas Pedro había sido ya ejecutado. Hay esa idea por el imperio. Pablo lo sería dentro de muy poco. Así que las cartas de estos hombres, tanto la de Pedro como la de Pablo, pues eran como su testamento ministerial. Estoy moviéndome un poquito para enfocar lo que ellos significaban. Lo que ellos escribieron era su testamento ministerial, su aportación a las generaciones venideras. Pero acá en Judea, bueno, acá en Judea el escenario era distinto, se veían confrontados a un conflicto de fe. Por un lado, sufrían persecución por su fe en Cristo. Persecución que fue desatada en el judaísmo. Y por otro lado, había el problema de que todo mundo tenía, por lo que se ve, cuando menos el tenor de varias cosas, es que todo mundo creía que el Señor Jesús iba a volver por la iglesia en esos días. En el tiempo de la iglesia, lo que llamamos primitiva, pero que pues yo no sé por qué la llamamos así, ya por costumbre o conveniencia, pero pues era una iglesia muy avanzada en todo el operar de Dios. Y yo creo que si comparamos, los que quedamos primitivos somos nosotros, definitivamente. Pero le llamamos así convencionalmente la iglesia del primer siglo. Mejor le decimos la iglesia del primer siglo. Ellos creían que el Señor Jesús volvería esos días. Por eso dijimos, en Tesalónica había unos hermanitos que decían, ¿para qué trabajamos
si a Cristo viene. Pues sí, mijito, pero almuerzas en la casa de un hermano, comes en la de otro y cenas en la de otro. ¿Qué hacemos con ellos? El que no trabaje, que no coma. Pues ¿cómo? Los hermanos en Jerusalén vendieron sus propiedades, entre ellos Bernabé. ¿Y qué hicieron con ellos? Comieron, se la comieron, porque fueron únicamente para que comieran los hermanos. La gente eran miles y miles de creyentes. Ándele, aquí hay para todos comida. Y se acabó ese capital, y ahora el otro vendió también la suya. Y para mí, no lo haga, no diga que esto lo dice la Escritura, pero esto lo digo yo. Por eso quedaron en la pobreza. Y después Pablo le dijeron, levanta ofrenda donde andes por allá, que el día de ayer prediqué sobre la ofrenda que el apóstol promovió, que nunca mencionó en términos de dinero esta gracia, esta bendición. O sea, se negó a lo que sería, necesitamos $100,000 o necesitamos 1,000,000 de euros. No, dijo, necesitamos esta gracia. Alguien me podría decir, por supuesto, bueno, hermano Ramos, pues no dice cantidades ni dice dinero, pues porque no había un valor específico por el cual simple y sencillamente junten cuanto lo que se pueda. Y si la ofrenda es muy grande, dijo Pablo, lo van a mandar con delegados. Y yo decía, que se lo dijo a los corintios, pues quiere decir que cómo les tenía confianza a los corintios. Eran perspicaces, eran malintencionados. Algo así como, pues no sé, Pablo se llevó toda la ofrenda y era mucho dinero. ¿Cuánto entregaría? ¿Quién sabe? Y ya ahí dejan el veneno. Y Pablo dijo, no, van a mandar delegados. Que por cierto yo dije cuando llegó y le entregó a Santiago la ofrenda, Santiago era el pastor, había sido el hermano del Señor Jesús, y pues yo no encuentro ni siquiera que le haya dado las gracias. Posiblemente lo hizo acá en un apartado, acá en una oficina diferente, ¿no? Pero no le dio ni las gracias. Pero sí le dijo, ay Dios mío, ahí viene esta calamidad. Oye, tú sabes cuántos hay judíos creyentes y todos son celosos de la ley. Y se anda diciendo que tú, válgame Dios. Yo diría, hermano Santiago, dele primero las gracias, si es que me hubiera dejado hablar. Por supuesto, porque tenía una gran jerarquía. Claro. Pero dejemos eso. Y entonces resulta que el Señor Jesús no venía por ellos. Y esto lo llevó a decir, bueno, estamos en problemados. ¿No habrá sido un error? ¿No habrá sido un error haber creído en esta fe? ¿No será que haber creído en Cristo nos ha puesto en desventaja? En otras palabras, ¿ofrece el Evangelio mejores cosas que la ley? Pues no olviden, decían hermano, no olviden que la ley la dieron los ángeles. Y Cristo no es superior a los ángeles. Entonces estas cosas se ponían en balanza. Y al parecer empezaba a haber muchas deserciones. Se iban alejando de la congregación, inclinados a volver al judaísmo que habían, según ellos, valorado, si lo que el judaísmo les daba era mejor que la fe en Cristo. A eso es a lo que Pablo ministra, a eso. Y precisamente para responder a eso, la tesis que está desarrollando el escritor sagrado, en el sentido de dejar clara una versión: Cristo es mejor, Cristo es superior. Y en el primer mensaje yo hablé de Cristo es superior, Cristo es mejor. Y lo primero que trató estaba dirigido a probar que el Evangelio era superior a la ley. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Ve usted cómo se dirige todo siempre el punto de vista de la ley ceremonial? Ahora, que no va a decir, entonces el cristianismo no acepta la ley moral. No me vaya a poner palabras que no he dado.
Acuérdense que al pueblo Dios le dio 3 leyes. La ley civil, que es la del gobierno interno, civil. La ley ceremonial, que era para hacer todo el ritual de sacrificios y cosas por eso, de purificaciones. Y la otra es la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Así es. ¿Quién ha dicho que la ley moral quedó cancelada? De ninguna manera. Y yo ya aclaré también, puntualicé esas cuestiones, porque luego dicen, entonces usted dice que... No estoy diciendo nada. Y si tienen alguna duda, pregúntela y se la contesto. Si puedo. Porque tampoco pues voy a pensar que la sé toda. Yo creo que vamos a regresar en un momento. Hemos regresado y bueno, hemos estado diciendo todo lo que habíamos manejado. Pero déjeme darle los teléfonos porque luego se me olvida que, ¿sí? Son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Muy bien. Entonces yo creo que eso ya quedó claro de que Cristo es superior a Moisés, es superior a todos los profetas. Pero yo quiero entonces que entremos a esto. ¿Qué sería? Aceptaríamos nosotros, por supuesto, que es superior a todos los profetas, incluido Moisés. Pero, ¿cómo va a ser superior a los ángeles? Pero Cristo podrá ser superior a los ángeles, dirías, cuando que ellos están con Dios. Y de ahí la razón de decir que Cristo, habiendo hecho purgación por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. ¿Quieres saber dónde está Cristo? En el sitial más elevado. De inmediato, estás diciendo tú que los ángeles se mueven alrededor del trono de Dios, que están cerquita de Dios. Pues el Hijo está sentado en el trono de Dios. Amén. Dime tú cuál tiene más jerarquía o posición. Qué interesante manera de manejar Pablo esto. Dice, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, habiendo ido al Calvario, se sentó a la diestra de Dios. Y entonces ya desde aquí el apóstol está creando las condiciones para explicar eso. ¿Cómo lo hace? Echa mano de lo que he llamado los jamás de Dios. Uno de esos está en el verso 5 de este capítulo 1, que sería algo como esto: hermano de Judea, es cierto que los ángeles están cerca de Dios, que se mueven alrededor del trono, pero con todo y eso, ¿a cuál de los ángeles le dijo jamás, mi hijo eres tú? Qué pregunta tan vigorosa. Hijo con mayúscula, porque hay hijos por creación, hay hijos por adopción. ¿Los ángeles son hijos de Dios por creación? Sí. Nosotros somos hijos por adopción, pero Cristo es hijo ¿por qué? Por engendramiento, porque fue engendrado. Él no fue adoptado ni fue creado. ¿Sí? ¿A cuál de los ángeles le dijo jamás mi hijo eres tú? Pues a ninguno. Desde luego que los judíos nunca habían oído una enseñanza de esa manera. Y pensaban, lo hemos explicado, que le debían gran reverencia a los ángeles, que los inclinaba incluso a la adoración. Y dijimos, ese fue el caso de Daniel y de Juan. Pero en cambio a Jesús lo llama hijo con mayúscula. Ahora, para que no quede duda de quién tiene mayor honor, en el verso 6 dice que Dios ordenó a los ángeles que adoraran al Hijo. ¿Cuántos de ellos? Dice que todos.
Cuando el Señor Jesús regresa a su Padre, regresa al cielo, cuando nació, vinieron y lo adoraron. Ahora que regresa, lo adoran todos los ángeles de Dios. Ninguno quedó fuera de esa obligación. Y si los ángeles le rinden adoración a Cristo, esto tiene una lógica. ¿Quién es mayor? Pues el que es adorado. El que es adorado. No el que adora, el ser adorado es el que es superior. No les niega el escritor sagrado a los ángeles una gran distinción, hermanos. Tanto así que sus ángeles son ministros del reino eterno y son como fuego. ¿Sí? Dice fuego consumidor es Dios. Pues con todo y eso, dice el verso 8, que al Hijo es a quien le dio el trono. Amén. Pues ¿cuál ángel redimió al hombre? Ninguno. ¿Qué gente redimió a los hombres? Nadie. El Señor Jesús, solito. Por eso dice el cual por sí mismo, sin ayuda de nadie. Y el verso 9 agrega que al Hijo, a Cristo, lo ungió con aceite de alegría más que sus compañeros. Y en el versículo 13, ustedes que acostumbran estar leyendo y viendo, mis hermanos, nos da el segundo jamás. Y le dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra? ¿A cuál le dijo que se sentara? ¿Ninguno? Así que Cristo tiene la posición más alta. Y por si fuera poco, le agregamos otras 3 cosas con los primeros versículos. Una, que por medio de él, Dios creó el universo. Amén. ¿A cuál de los ángeles hizo eso? Pues es que Pablo está dando una argumentación contundente, aplastante, que no dejaba salida. Si Dios creó el universo por medio del Hijo, y al decir creación involucra crear a los ángeles, creó todas las cosas, visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Segundo, que toda la creación, fíjese nomás, no nomás se hizo la creación, sino que Él la sostiene, el Hijo, por la palabra de su potencia. Oiga, el día que Cristo le quitara su apoyo al universo, se desintegra. ¿A quién adoraría usted? ¿A los ángeles? O al creador del universo. O al creador de todas las cosas. Y que además que Jesús, el hombre, es por si fuera poco, heredero de todo el universo. Así que les diría, ¿quién tiene tantos honores y grandeza como él, mis hermanos judíos? Sin embargo, ¿por qué están ustedes cuestionando de que quién tiene mayor jerarquía, los ángeles o Cristo? Pues nomás vean ustedes lo que Él hizo. Y miren lo que el Padre hace honrándolo. ¿A cuál de los ángeles honró, hombre? A ninguno. Y así como nos ha llevado a mirar la altísima posición que Jesús ocupa, ahora los quiere llevar a que vean otra obra que Él hizo y que nos ha llevado, fíjese, y que pareciera injusto o por lo menos inapropiado que lo hiciera, en tanto lo que Él era. Ah, Dios mío. Bueno, vamos de nuevo. Y del cielo, donde están allá viéndolo del trono, ahora los trae a la tierra. Y ahora no les hace ver a ese Hijo sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora los lleva al Calvario. Fíjese lo que hizo. Fíjese lo que hizo. No solo creó el universo, sino que vino a vivir entre nosotros. Y le dice, por sí mismo, sin ayuda de nadie, no usando ningún medio como lo hacía el sacerdote con víctima ajena.
Él lo hizo con su propio cuerpo, en su propia vida. Empieza ya a perfilarse que va a decir que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio arónico. Ya nomás con esta idea que nos dio, lo hizo por sí mismo, no tenía que usar víctimas. Él fue la víctima. Así es. Interesante. Y yo quisiera que ustedes, mis hermanos del auditorio, esto lo fueran razonando, porque estas cosas son para no oírselas al hermano Ramos alguna vez o a otros enseñadores y ya, qué bonito, qué bueno. No quiero que esto se pierda. Usted debe reflexionar, haga apuntes y luego lea la escritura, razone, reflexione, presente sus dudas para que esto se quede bien entendido en el alma. Amén. Así es. Porque es como crece el creyente. Claro. El problema es que tienen una forma de pensar, a veces los creyentes, muy superficial, muy superficial. Vuelvo entonces. En el verso 3 del capítulo 1 dirá que hizo la limpieza de nuestros pecados por sí mismo. Y que después de lograr eso, para nosotros, se fue y lo sentaron a la diestra de Dios. Con ese antecedente que les acaba de dar, creo que miraría a los ojos de los judíos creyentes en Judea, a los cristianos judíos que querían irse a la judaización de nuevo, y les diría: díganme, mis hermanos, ¿creen ustedes que alguien pueda quitarlo de su trono? Si le dijo el Padre: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Debajo de tus pies. Estoy tratando de exaltar, y el Señor me ayude, de exaltar a la persona de Cristo. Porque una de las cosas que yo le pedí al Señor cuando abrí estos programas, el primer programa de madrugada, yo le dije: Señor, ayúdame a hablar de tu Hijo, de tal manera que la gente se enamore de Él, lo vea, le crea, lo ame. Y yo estoy tratando de aportar, cuando menos a mi alcance, una prueba sencilla de qué posición tiene el Hijo de Dios. Amén. Pero también, si nadie puede quitarlo de su trono, entonces quiero preguntarle a usted, les diría Pablo, ¿qué tan confiable creen ustedes que es la salvación que nos ha dado? Y esta es la lógica constantemente. Por eso digo, es la lógica paulina, eminentemente. Y por lo tanto, la grandeza de la salvación que tenemos en Cristo. Y es todo ese antecedente lo que nos introduce al capítulo 2, que empieza diciendo: por tanto, ¿qué cosa es ese por tanto? Pues por todo lo que les acabo de decir. Por este motivo es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Algo así como: si la palabra dada por los ángeles fue firme y no pudo recibirse con desdén, tanto que quien la quebrantaba recibía duro castigo. Y si eso fue así con los ángeles, que son de menor jerarquía, como ya lo he probado, ¿sí? ¿Cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Qué interesante. O sea, yo lo que quiero es que observen la línea argumentativa del apóstol, cómo escala las cosas, cómo una cosa la hace depender de la otra. Si tuviéramos en poco una salvación tan grande. Y de esa manera interroga a los que se dan el costoso lujo de despreciar el Evangelio, cuyo autor es el mismo Hijo de Dios. Por eso el apóstol se dirige a quienes el Evangelio les parece poca cosa, porque ya a muchos les está pareciendo poca cosa el Evangelio.
Y creo que este es lo que le pasa a muchos creyentes por lo que se van a la judaización. Porque les parece el evangelio poca cosa y aquello les parece mucha cosa. Porque lo dieron, la ley la dieron los ángeles. Sí, pero el evangelio lo dio el Hijo. Amén. Es lo que Pablo está diciendo, el Hijo está por encima de quien sea. Así es, hermano. Porque acaso no nos escurramos, dijo. ¿Y qué es eso de...? Dijo, no, tengan cuidado con lo que han aprendido, no sea que nos escurramos. Estas palabras tienen dos conceptos, hermanos. Uno, porque acaso no nos deslicemos. Y la otra es, porque no nos resbalemos. Así es. Pero yo digo que tan riesgoso es deslizarse como resbalarse. La caída es inmediata. Sí, porque un resbalón de inmediato se puede caer y sea el golpe. En el otro es irse deslizando, pero al final de cuentas también se cae. Y Pablo, a dejar la gracia del Evangelio de Jesucristo para irse al judaísmo, para irse a la ley ceremonial, para irse a la ley esa de Moisés, Es retroceder. es un retroceder impresionante. Claro. Eso es lo que está planteando. Y les exige que pongan atención. Y sabes que hay una idea más en esto. Hay una idea muy exacta dentro del griego, que sería como decirles, no lleguen a ser como una vasija agujerada de la cual se tira todo. Por lo tanto, como usted comentaba, que hay algunos que han estado judaizando la iglesia, Sí, la están retrocediendo, por algo supuesto, que ya está caducado. por supuesto. Y los que aceptan eso, dijo Pablo, se convierten como en una vasija llena de agujeros en que se les sale todo. Qué impresionante esta enseñanza, hermano, de tal manera que nuestros hermanos, Dios quiera que el día de hoy su entendimiento sea abierto, para que Sí. entonces los ojos de su entendimiento puedan comprender estas verdades bíblicas, Así es. para que entonces otra vez puedan tomar lo que es más excelente, y lo más excelente es Jesucristo. Yo sé que nos están escuchando en Estados Unidos, allá por Carolina del Norte, donde hay una actividad fuertísima en ese sentido. Yo, en lo personal, sí me gustaría recibir preguntas. Claro. Claro que sí, porque no escondemos nada, porque cualquier cuestión puede tratarse. Así es. Y además tenemos la mejor intención de que Cristo no sea mandado a un lugar segundón. Exacto. Porque el judaizante dice, no, Cristo es el Salvador. No, mijito. Pero entonces no les haga retroceder. Si Cristo es el Salvador y es superior, entonces el Evangelio, como quedó explicado, ese es superior. No los haga retroceder a la ley. Así es. Y le dan una reverencialidad a las cuestiones judaizantes que se impresiona a la gente. Mas, sin embargo, estamos observando que el autor de la carta a los Hebreos nos lleva a una posición más elevada. Claro. Ahora te voy a decir una cosa. Son estratégicos. Claro. Muchos de los que dicen, es que yo soy un judío mesiánico, y yo no me trago eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra todo judío es mesiánico, salvo muchos incrédulos. Ujú. Pero todo judío espera un Mesías. Así Que esperen un Mesías a creer que Jesús es el Mesías son dos cosas distintas, se Por cocinan supuesto. aparte. Así es, hermano. Entonces, es muy genérico eso de que yo soy judío mesiánico. No, mijito. Y la iglesia cristiana, yo hablo en cierto sentido, por las iglesias evangélicas cristianas latinas. Uy, se impresiona, es que mira, trae la estrellita de David. Ujú. Y luego la figura del candelabro. No nos vengan con esas cosas. Usted, si es un cristiano, si es un judío que aceptó a Cristo, usted no es judío. En términos de iglesia, no es judío ni gentil. ¿Por qué viene y se presenta con el expediente de judío? No, señores. Claro, No, porque señores. inclusive el apóstol Pablo,
en su carta a los Efesios dice que de los dos, de los judíos y de los gentiles, hizo un solo cuerpo, un edificio, lo santificó, claro, para formar la iglesia. Y entonces tampoco es válido que un gentil en la iglesia se presente como mi expediente gentil. Espérame, tú ya no eres ni una cosa ni la otra. Somos la iglesia, una nueva raza. Gloria a Dios. Nada más que eso sí ha sido difícil por 2000 años para poder asimilar la tesis de Pablo en la carta a los Efesios. Ha sido de verdad de cabezaduras. Y que inclusive en Romanos también lo menciona, donde ya no hay judío ni griego, ¿verdad? Sí. Entonces, es impresionante cómo el apóstol Pablo da esas posturas. Ahora, te voy a decir algo, ya que estamos hablando de los judaizantes y de esa gente, en realidad impresionan a los hermanos cuando ellos se ponen a oír a los hermanos de la iglesia. ¿Cuándo? No, ellos llegan para hablar ellos, para oírlos a ellos. ¿Por qué, mijito? ¿Por qué? Bueno, porque existe la tesis que Pablo atacó en la carta a los Efesios. En Éfeso había gentiles y judíos. Sí. En esos términos. Y los judíos, pues, sentían cierta superioridad. ¿En qué sentido? Ustedes gentiles son salvos por Cristo igual que nosotros. Nada más que nosotros también somos salvos por Cristo igual que ustedes, pero nosotros tenemos un plus, lo que acá le llamaríamos el IVA, el valor agregado. ¿Cuál es? Casi nada, que además de ser cristianos somos hijos de Abraham. Y ustedes nunca tendrán la jerarquía y la posición que nosotros, judíos cristianos, tenemos, porque además somos hijos de Abraham, y se me sienta todo mundo a oírme. No, señores. Hermanos de la iglesia de Jesucristo, no toleren esas prácticas que son cuestiones, estrategias dominantes de ponerse de inmediato por encima de ustedes. Y que se está malinterpretando el aspecto de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Exactamente. Que cuando le dice en tu simiente, y está hablando, sí, Pablo pero, lo dice acerca de Cristo. No dijo Pablo en singular, dijo para que no se apunten todos los judíos. Claro. Qué interesante Pablo, ¿no? Así es. Su simiente, dijo que es Cristo en singular. No se apunten todos los hijos de Abraham. Y que también está escrito que Abraham es el padre de todos los creyentes. O sea, no mete a los judíos, sino a todos los creyentes. Exactamente. No identifica solamente al judío. Una nacionalidad. No. Los creyentes. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, casi nada, todas. Así es. Y dirán, sí, pero de cualquier manera nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, pues eso la Escritura no se los cree ni se los acepta. Se los creen los neófitos, los simples. Y lo digo con todo respeto, mis hermanos, no acepten eso, porque la judaización es un abandono de la fe. Y es caer de la gracia, dijo Pablo. Sí. Vosotros los que empezaron por la gracia y están terminando por la ley, de la gracia han caído. Ahora explíqueme qué quiere decir de la gracia han caído. Que Pablo se lo dijo a los Gálatas. Se lo dijo a los Gálatas. Y que es muy conveniente cuando dice, ¿quién nos embarazó? Utilizando ese término, sí, de estorbar, de perjudicar, de engendrar. ¿Quién les sí, engendraron ese montón de ideas? De ideas, ¿verdad? Y que es cuando dice, por la gracia habéis empezado, y luego... Y estaba tan fastidiado Pablo con ellos cuando escribe la carta a los Gálatas, que les dijo, y ya nadie me esté molestando, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo creo que se nos ha acabado el tiempo, nos quedan unos minutitos, y ahí vamos a quedarnos entonces pendientes para el próximo sábado. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano. Vamos. Pues gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, hermano, ya el próximo sábado estaremos aquí aún más contentos, felices,
diciéndole al Señor, pues seguimos adelante en esto, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Y bueno, pues el día de mañana, hermano, tendremos 2 reuniones en la iglesia El Camino de la Fe, que está ubicada en Avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente. Esto es en la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Estamos entre Guadalupe y San Nicolás y Monterrey. Ahí está la iglesia El Camino de la Fe. Y estamos entre Avenida Churubusco y a cuadra y media de Constituyentes de Nuevo León en la acera norte. Así que será un verdadero gusto poderle recibir y que usted venga a oír la palabra, adorar a Jesús el Eterno y de la misma manera pues pedirle a Dios que Él sea en la vida de cada uno de nosotros. Hermano Edmundo, si gusta dar su dirección de la iglesia, por favor. Gracias, estamos en la Quinta Iglesia de Nazareno, en Monte Huascarán 226, en la colonia Francisco Garza Sada, entre Himalaya y Sierra Nevada, en el municipio de San Nicolás de los Garza. Así es. ¿Y sus reuniones son? Los domingos de 10 a 1 y los miércoles de 5 a 7. Gracias a Dios. Pues qué bendición. Vamos a pasar las llamadas. Nuestra hermana Socorro Casas, hermano Ramos, Sí. le envía saludos. Gracias. Y pide a Dios por unos papeles que no encuentra. Son muy valiosos para ella y da gracias a Dios porque está cumpliendo 80 años de vida, hermano. Ay, Fíjese, maravilla de qué Dios. bendición. Seguro que Y sí. pide por su pastor Jesús Estrada para que Dios le Seguro. bendiga. Que Dios les bendiga y a usted también. También en su hermana, la señora Berta Nava Flores, está pidiendo por una hija que tiene problemas de alta presión. Sí. Ella es del Centro de Fe, nuestra hermana Berta Nava, y felicita al hermano Ramos por este programa. Que Dios le bendiga. Gracias. También nuestra hermana María Guadalupe García de la iglesia Monte de Sión pide oración por la hermana Irene Ornelas por sanidad. Tiene problemas de cáncer. Entonces está pidiendo, le reinició el cáncer y está muy invadida para que el Señor Jesucristo le sane y Seguro. siempre escucha estos programas de radio. También nuestra hermana Elodia Reyes Estrada de la iglesia Benecer felicita al hermano Ramos por el programa, siempre lo escucha, es de mucha bendición para ella ya que está pasando momentos difíciles. Su esposo falleció hace mes y medio y pide de nuestras oraciones por ella, por sanidad, de desgaste de huesos, también por una molestia de una muela, para que Dios ponga su mano, la sane poderosamente. Y pide para arreglar la pensión porque hay detalles en los nombres que están cambiados y envía bendiciones. También nuestra hermana Juana Andrea Alvarado de la Iglesia de Cristo, bendición al hermano Ramos, a la hermana Adriana y felicite el programa. Pide oración por ella, por sanidad de sus piernas, para que se resuelva también lo de la pensión Sí. y se aclare y da gracias. Seguro. También por la hermana Yolanda por sanidad, que regrese al camino del Señor y juntos como familia pues vuelvan nuevamente al camino de Dios. Nuestra hermana Rosa Solís no se reúne, pide oración por su hermano José Luis Solís por sanidad de diabetes, por mala circulación, para que Dios la ayude supliendo todas sus necesidades. Siempre escuche, son de bendición los programas y que desea que cumplamos muchos años más Nosotros y que también. Dios supla para todos estos, Esa es una cuestión estos gastos, básica, ¿verdad? seguro que sí. Que Dios dé el recurso. También nuestra hermana Lucy Riojas de la Iglesia El Cristo en Mamulique agradece al Mira. hermano Ramos por los programas que es de mucha bendición para ella. Pide oración para que el Señor siga fortaleciendo su congregación y pide oración por su vecina para que Dios obre en su corazón y habla y que oiga la palabra. Ella causa muchas molestias a ella y también a su familia. Dios siga bendiciendo al hermano Ramos, a la hermana Adriana, a toda la familia y a la iglesia El Camino de la Fe. Gracias. Pues oramos, sí. hermanos. Padre, hemos presentado la palabra de tu Hijo amado Jesucristo, que nos dio redención eterna. Y confiando, Señor, en que Él está por encima de todas las cosas. Te rogamos, Padre, que por Él nos escuches en todas estas peticiones que tu pueblo ha presentado. Nuestra hermana dice que no encuentra esos papeles. Tú sabes dónde están, ayúdale. Padre, nuestra hermana que dice que
el cáncer está consumiéndola. Yo te ruego que intervengas, Señor, canceles ese cáncer. Y todas las peticiones que tu pueblo ha dicho esta mañana, Señor, permite que ellos vean tu mano, por Cristo Jesús. Amén. Nos estaremos escuchando el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Cumplimos 18 años el próximo sábado, mis hermanos del auditorio. Que Dios les bendiga. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.